Buenos días. Buenos días a todos y todas. Yo voy a hablar desde cooperativismo, entonces creo que me aparto un poco del tecnicismo del sector lácteo. Y les hablo de cooperativismo porque no solamente desde Colombia y otros actores internacionales, sino desde la Unión Europea, se dictaminó que el modelo cooperativo, que es el corazón de Colanta, es el modelo, digamos, más sostenible de manera económica, social y ambiental. Esto trae implicaciones muy claras, digamos, para los países por fuera del mercado europeo como Colombia, y es básicamente que el Pacto Verde Europeo del que nos hablaba el colega en la presentación anterior, efectivamente está empezando a operar, digamos, paso a paso en los terceros países y ha determinado que las cooperativas a nivel mundial serán las que respetarán como de primera mano, de primeras, este pacto europeo. Lo que quiere decir es que en más o menos 5 años, donde ya se empieza a operativizar el pacto europeo en materia de exportaciones para Colombia, importaciones para el mercado de la Unión Europea, van a ser las cooperativas, digamos, los que van a mandar la parada y los que van a cumplir de primera mano con el corazón del pacto europeo, que, pues, como saben, es la sostenibilidad. Entonces, un poco remontándonos, digamos, a la sostenibilidad del sector cooperativo y cómo lo ve Colombia, cómo lo ve la Unión Europea. Aquí me gustaría empezar con un número, y es 1844. El modelo cooperativo está funcionando desde el 1844. Es decir, en materia de modelo económico productivo, es el más sostenible de la tierra. Lo que quiere decir es que para los emprendedores o para los cooperativistas, si se decide emprender o embarcarse en una empresa cooperativa, de por sí es una empresa sostenible. Digamos que en materia europea, el cooperativismo nace en Europa, se fortalece muchísimo por los diferentes conflictos, digamos, internacionales. Es decir, es un modelo económico que le hace frente a conflictos internacionales, no solamente hablo de guerra, sino a la crisis climática que estamos viviendo hoy. Aquí un poco comparamos los presupuestos del cooperativismo, que como sé que ustedes todos y todas están en el modelo cooperativo desde hace bastante tiempo, los comparamos un poco con los pilares de la sostenibilidad. Entonces, la buena noticia es, el modelo económico de cooperativas viene trabajando la sostenibilidad desde sus inicios. O sea, no es un modelo como la empresa clásica, que no estoy diciendo que sea malo, es un modelo que desde el principio viene adaptado a los pilares de la sostenibilidad, que es el pilar económico, ambiental y social. Es decir, desde que se pensaron los principios cooperativistas, se pensó en materia de sostenibilidad, lo que no pasa con la empresa clásica privada no cooperativista, que por eso ahora estamos viendo desde hace más o menos unos 15 años la adaptación a planes de sostenibilidad, al pacto global, etcétera, porque digamos no se concibió como una empresa que respetase el medio ambiente, las comunidades y que estuviese enfocado no solamente en los réditos económicos, sino en la persona. Aquí digamos un poco de los 3 presupuestos que son los que ayudan a que este modelo, digamos, desde el inicio sea sostenible, y es que este modelo considera las necesidades humanas y ambientales antes que el rédito económico. ¿Sí? Esto es muy poderoso porque es el único modelo económico que está basado en la persona. O sea, el fuerte del modelo cooperativista no son los activos, no es el terreno, no es la ganadería, son los asociados y asociadas. Entonces, el modelo clásico, digamos, de la empresa clásica pone en el centro al capital, el modelo cooperativista pone en el centro a la persona y es por eso, digamos, que es sostenible. El segundo pilar un poco es la economía social y solidaria, es una forma diferente de ver la economía. Si ustedes ven, Colombia lamentablemente no tiene cifras muy claras sobre el PIB cooperativo, es decir, el Producto Interno Bruto que le genera toda la empresa cooperativa del país, pero Europa sí lo tiene.
¿sí? El PIB cooperativo europeo, o sea, las cooperativas que le generan, que reportan, digamos, todas las ganancias y todo lo que invierten a nivel territorial, son cerca del 65% de la economía europea. Es decir, las grandes empresas de la Unión Europea son cooperativas, ¿sí? O agropecuarias o de tecnología. Ahora hay un boom de cooperativas tecnológicas en Europa, pero lo que quiero aquí decir es que un modelo tan, digamos, tan fuerte como la economía europea se basa un 65% en cooperativas. Lo que ha dicho, coloca en el centro a las personas y al medio ambiente y no al capital. Por ende, en el año 2021, el Parlamento Europeo, digamos, declaró que el mejor sistema, el mejor modelo económico para poder operativizar el Pacto Verde Europeo es el modelo cooperativo. Aquí simplemente, digamos, hago una comparación, se hace una comparación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que espero haya familiaridad con la Agenda de Sostenibilidad, que es la agenda que va hasta 2030 en temas de sostenibilidad a nivel mundial. Más o menos desde el 2015 que empezó esta agenda, las empresas, no solamente las empresas, los estados, las comunidades empezaron a adaptar esta agenda. Es decir, ¿qué estamos haciendo para, uno, fin de la pobreza? Esta agenda, ustedes ven los 17 logos, pero tiene un entramado de indicadores que deben estar articulados no solamente, digamos, al Estado, sino al empresariado de cada país, y no solamente al empresariado, sino al nivel comunitario. En países como España se empieza a enseñar esta agenda de sostenibilidad desde primaria. Es decir, desde el señor, digamos, desde el señor que trabaja en el sector público hasta el niño, cualquier colegio público de primaria sabe de la Agenda de Desarrollo Sostenible y por ende, si decide emprender o trabajar como empleado o lo que sea, tiene en su mente que está aportando a estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, ¿qué pasa? Es una ventaja de las cooperativas y de Colanta, claramente. Esta agenda que existe apenas desde el 2015, va hasta 2030, digamos que la contrastamos con los principios cooperativos, que son los que existen a nivel mundial. Si ustedes van a una conferencia cooperativa, yo estuve mucho tiempo trabajando con el sector cooperativo de las Américas y hacíamos conferencias de cooperativistas en todas partes del mundo. Si ustedes van a una conferencia de cooperativistas en Afganistán, en Ruanda o en Chile, la gente habla el mismo idioma de los principios cooperativos. Y eso es súper poderoso porque ningún otro sector económico, ningún otro gremio tiene, digamos, tan arraigado esa identidad cooperativa, que a veces se pierde, ¿no? Aquí como que llama un poco a la reflexión para entender que hacemos parte, sí, de una cooperativa, pero más que una cooperativa Colanta, de un ecosistema cooperativo que existe a nivel mundial y, digamos, es muy poderoso, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Cuando se comparan los principios cooperativos con la Agenda de Desarrollo Sostenible, casi que hay digamos, un relacionamiento desde su origen. Entonces decimos que los principios cooperativos están en el ADN de la Agenda de Sostenibilidad y viceversa. O sea, los y las cooperativistas estaban hablando de sostenibilidad desde hace más de 100 años, ¿sí? Y eso es, digamos, la fortaleza del modelo. Luego un poco, y aquí es un llamado en los planes de sostenibilidad, hacer ese relacionamiento de cómo aporta la empresa cooperativa desde su gestión, ¿sí?, a la Agenda de Desarrollo Sostenible y por ende a la sostenibilidad a nivel, en nuestro caso, a nivel Colombia. Entonces, si nosotros empezamos a mirar cómo se gestiona la empresa cooperativa a nivel territorial, en este caso Antioquia, no va a ser difícil hacer ese relacionamiento. Lo que pasa es que no lo hacemos. Desafortunadamente, el sector cooperativo es el que menos reporta en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando a Colombia va a Naciones Unidas cada septiembre, obviamente en cabeza del presidente o el ministro de Relaciones Exteriores,
que representa el Informe Nacional Voluntario de Colombia, las cifras van de otro tipo de empresas, no de empresas cooperativas. Digamos que hay un defecto muy grande y esto se puede solventar desde, digamos, el Consejo de Administración o Junta de Administración, como se llame, en la cooperativa, en las federaciones o en su cooperativa de base. Tenemos que empezar a hablar de este tipo de agendas de sostenibilidad porque el sector cooperativo se está quedando atrás en cuanto a reporte. O sea, en cuanto a reporte, no en cuanto a gestión. Aquí un poco el impacto como para situarse. Digamos que en el modelo cooperativo a nivel mundial, estos son cifras del 2021, o sea, post pandemia. Tenemos, digamos, una cifra que es muy poderosa, al menos el 12% del mundo es cooperativista. Y en materia, por ejemplo, de empleabilidad, las cooperativas que reportan, enfatizo mucho en esto, están al menos empleando 280 millones de personas en todo el mundo. Esto hace que el modelo sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Porque cada vez está aportando, digamos, a uno de los flagelos del mundo que no solamente, digamos, golpea a Colombia, sino a todo el planeta, y es la falta de un empleo digno. Entonces, las cooperativas son el único modelo que por naturaleza puede garantizar un empleo digno porque está enfocado en las personas. Aquí algo muy importante y en el análisis, digamos que hay una organización que se llama la Alianza Cooperativa Internacional que hace todo este compilado de cifras del sector cooperativo. Y nos pusimos a ver a lo largo de los años cómo el modelo ha sido resiliente, o sea, construir sobre lo destruido. Y efectivamente de los modelos económicos, el modelo cooperativo es el más resiliente. O sea, es el que menos le afectan las crisis o es el que, digamos, más rápido se puede recuperar. Entonces, yo voy a poner, digamos, dos ejemplos muy puntuales. Primero, tiene una rapidez de respuesta a las crisis y es porque se trabaja a nivel local, ¿sí? O sea, si el Estado o si el sector productivo de un país quiere implementar algo a nivel nacional, el vehículo son las cooperativas. En cuanto, digamos, a las quiebras, se hizo un análisis en la Unión Europea de las dos últimas crisis económicas, estamos también ahora saliendo de una, de cuántas empresas a nivel de la Unión Europea, del mercado común, habían quebrado, se han tenido que cerrar. El porcentaje de empresas cooperativas fue 0. O sea, en las dos crisis económicas que se pasó, 0% de empresas cooperativas quebraron. Eso hace, digamos, un modelo, digamos, económico sostenible. Este mismo dato, todavía no hay cifras, digamos, concisas de la pospandemia porque apenas se está empezando a salir de ella, pero, por ejemplo, en países como Francia, en donde el PIB cooperativo, o sea, los empresarios, el 80% son cooperativistas, no son multinacionales, sino cooperativas. En Francia, por ejemplo, hay un porcentaje de 0% de afectación de nómina de las cooperativas. O sea, cuando se cerró el mundo, en Francia, sobre todo el sector cooperativo de Francia, es agrícola y de seguros, las cooperativas francesas no tuvieron que despedir a nadie en su nómina. Eso obviamente lo contrarresta contra el modelo clásico económico. Y bueno, hay una estrategia, digamos, sistemática para la reactivación económica. Las cooperativas a nivel mundial, cuando existe una crisis, como es un modelo que se basa en las decisiones democráticas, automáticamente se están pensando en cómo salvar a nuestros asociados y asociadas, lo que no pasa, digamos, con el otro modelo. Entonces, hay una estrategia clásica sistemática de reactivación económica y los países en cuyos sistemas está súper arraigado el cooperativismo, siempre es la respuesta a las crisis económicas. Voy a poner el ejemplo de Argentina. Argentina, con la crisis de los fondos buitres, pues tuvo obviamente digamos, una catástrofe económica empezando más o menos entre el 1998,
2008 fue como su crisis más grande y ahora estamos viendo, pues digamos, el desastre total. Si ustedes preguntan a los argentinos, las empresas en el caso argentino textileras eran las empresas del modelo clásico. Cuando quebraron todas, porque quebraron todas en 1998, el gobierno dice, si ustedes se convierten a cooperativas, les damos un subsidio y siguen. Y en este momento todas las textileras de Argentina son cooperativas, que fue la ley de empresas recuperadas, ¿sí? Entonces ahí obviamente que juega el sector cooperativo a nivel, en este caso de Argentina, estaba muy unido, no solamente digamos, en confederaciones, y pudo hacer la presión política para que para el gobierno el modo de salvar la economía fuese convertirse, digamos, en una cooperativa. Por último, y menciono la parte de alternativa a la crisis de desempleo. En Latinoamérica, digamos, hay un altísimo porcentaje de informalidad. En términos de informalidad, estamos de primeros, después va África, sorpresivamente, o sea, hay más informalidad acá que en África. Y se está viendo sobre todo en la parte de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de información, es crearse ese tipo de aplicaciones o de pasarelas virtuales en formato cooperativo. Voy a poner un ejemplo que sé que aquí también, digamos, en Colombia ya es como en las urbes algo que es parte del paisaje, y es, por ejemplo, los domiciliarios, Rappi. Los dueños de Rappi pues serán 2 personas allá, máximo 5 accionistas, y los rapitenderos o los domiciliarios, pues obviamente no tienen propiedad en la plataforma. En Europa, las empresas de domiciliarios son cooperativas, o sea, son los domiciliarios y domiciliarias que son dueñas de la plataforma web. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con las cooperativistas de café. Los caficultores son los mismos dueños de toda la cooperativa que se encarga de la comercialización. Entonces, al final, estás aportando es como tal a la cooperativa y no a los 2 accionistas, por ejemplo, de la app a la pasarela virtual. ¿Esto qué hace? Reduce la informalidad. Porque si ya los rapitenderos son los dueños de su propia empresa, pues obviamente ellos mismos van a luchar y van a crear un sistema sólido para sus contratos de trabajo, que es lo que pasa en Europa, está pasando en Perú, están haciendo un experimento con los domiciliarios de Lima y Arequipa, y ya pasa en Argentina, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo contra la informalidad. En el campo, por ejemplo, los pescadores, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy valioso de Italia, los pescadores en Italia, sorpresivamente en el sur, funciona igual como funciona en el Pacífico colombiano, ¿sí? Economías muy pobres, gente que no tiene formalización del trabajo, no tiene un mercado de peces, nada, y crean estas cooperativas, ya también, digamos, que involucren tecnologías de información, es decir, comercialización virtual, y se vuelven pues dueños de todo, y todos los índices pues, de pobreza, digamos que se decrecen, ya que se vuelven pues, empresarios cooperativos. Entonces, se está viendo a las cooperativas como una crisis a toda la falta de, digamos, a todo el porcentaje que está en todos los países de Latinoamérica de informalidad. Aquí un poco, y voy a, digamos, a hablar un poco del desarrollo territorial, y les voy a mostrar 2 ejemplos de cooperativas en el sector de lácteos, y empiezo un poco con esta frase, y es, somos radicales en esta afirmación, no hay empresas cooperativas sin cooperativistas. Entonces, digamos que acá, esta frase, bueno, es del el Grupo Mondragón, es un grupo de cooperativas que ya es una cooperativa, como nosotros la llamamos acá, multiactiva, están diferentes sectores económicos, es un grupo español, aunque a ellos no les gusta que uno diga español, País Vasco, exacto, el País Vasco, y ellos, digamos, lograron que la economía como tal del País Vasco, a nivel territorial, fuese toda cooperativa. O sea, en las cifras del Grupo Mondragón, el empresariado del País Vasco, hay apenas 4 empresas no cooperativas y son multinacionales de otros países de Europa, pero toda la economía del País Vasco es a base de cooperativas. El Grupo Mondragón está acá
está apoyando a Colombia en toda la parte de reincorporación de los firmantes de paz o desmovilizados o exguerrilleros de las FARC, como enseñándoles a cómo utilizar ese modelo cooperativo para reinsertarse en la sociedad y ser productivo. Pero vuelvo a la frase y es, digamos, la centralidad de la persona. Ese es la fuerza del modelo que, repito, no lo tienen otros. Cuando un modelo económico pone en el centro a la persona, pone en el centro a la comunidad, ¿sí? O sea, son las cooperativas y los cooperativistas los que saben las necesidades del territorio y, por ende, las necesidades también económicas y ambientales. Y solo en ese consenso grupal democrático, que es uno de los principios cooperativos, es que se toman decisiones que generan una sostenibilidad casi automática. Es diferente si yo pongo un consejo de administración, que a veces obviamente las reuniones de consejo de administración son eternas, pero si yo pongo a una junta de socios, digamos, a debatir en Bogotá lo que queremos en Antioquia, ¿sí? O lo que queremos en el Bajo Cauca antioqueño. Es muy diferente, ese concepto, digamos, es clave, porque son los cooperativistas, los asociados a las cooperativas, los que saben qué necesita la empresa cooperativa. Entonces, digamos que a nivel de desarrollo local, y vuelvo ahí, el desarrollo local es la activación de todos los sistemas de los que obviamente tenga el territorio y los que necesitan para que la comunidad, la economía local crezca y aporte a la nacional. En el desarrollo local, digamos, hay unos temas importantes para las cooperativas y que se debaten al interior de las cooperativas, que son los siguientes. El primero es los distritos cooperativos, ¿sí? A nivel económico, o sea, si somos una cooperativa lechera, pero a nivel económico resulta que también hay proveedores de materia prima, entonces los proveedores de materia prima también se vuelven cooperativas si de pronto hacemos transformación y esa transformación pasa hasta el eje de comercialización, las comercializadoras son cooperativas, si de pronto con ese auge del sector lechero o quesero o el sector que esté trabajando caficultor, también cabe el sector turismo se vuelve cooperativo también, ¿sí? Entonces, al final, si yo llego al territorio yo externa, desde que estoy pisando la terminal de bus o el aeropuerto, ya me estoy subiendo a un taxi cooperativo. Y ya el taxi cooperativo me va a llevar a un restaurante cooperativo. Esto existe en Colombia, hay un muy buen ejemplo que es Santander. El departamento, por ejemplo, de Girón tiene un clúster cooperativo realmente fuerte, pero es muy fuerte en Italia, en la parte norte de Italia, en el Trento. El Trento es una de las regiones más prósperas de Italia, tiene índices de desarrollo como los países escandinavos, es decir, Suecia, Dinamarca, Noruega, y en el Trento italiano toda la economía funciona de manera cooperativa. Entonces, hay vinos, ¿sí? Entonces, si usted quiere un vino, desde que se monta, el señor que lo transporta a los viñedos, el viñedo es cooperativo, ¿sí? Si, por ejemplo, usted se enferma, el ente local de atención de medicina es cooperativo, ¿sí? Porque ha sido decisión del sector cooperativo del Trento proveer, por ejemplo, salud a través de ese medio. Igual la Universidad de Trento es una cooperativa. Entonces, son distritos, digamos, territoriales que lo que hacen es, si ustedes ven, por ejemplo, las cifras de Italia, hay países muy pobres, muy parecidos a municipios de nuestro Pacífico colombiano, pero hay regiones, que equivalen a regiones como el Trento, que son, digamos, tienen un desarrollo, en términos de desarrollo humano, realmente alto. Y esto, digamos, lo centra en la gestión cooperativa de la economía y de los servicios. La parte de incidencia regional es súper importante para el desarrollo local. Se ha visto, yo creo que Antioquia obviamente no es la excepción, y es la formulación de política pública del campo colombiano es mucho más fuerte cuando hay un andamiaje de cooperativas que está soportando eso.
Lo vemos en Antioquia, lo vemos en Caquetá, con el sector quesero, ¿sí? Allá la gente en Caquetá se asoció, está ya exportando quesos a la Unión Europea por medio de una cooperativa y está haciendo una incidencia brutal en el Senado de la República para este tipo de leyes. Esta parte, digamos, de sostenibilidad, de inversión en el capital humano, es pues fundamental para la sostenibilidad del modelo cooperativo. Creo que con esos 5 podemos resumir un poco la charla y sobre todo como las buenas prácticas, porque no, pues todo es bueno, las buenas prácticas de los 2 modelos de desarrollo territorial y sostenibilidad que expliqué. Y muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Una sola. Sí. Mira, por ejemplo, digamos, cuando se empieza a reportar en términos de sostenibilidad, que por ejemplo utilizaríamos para la empresa clásica la resolución del Pacto Global, que es el de Naciones Unidas, que es por la que reportan, digamos, las empresas. Si nosotros tomamos esto y tomamos, por ejemplo, las resoluciones del gobierno en materia de sostenibilidad, que la divido, por ejemplo, en sostenibilidad verde, dignificación del trabajo, etcétera, y la comparo con el balance social cooperativo, pues que deben hacer las cooperativas, es casi, digamos, el mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen el balance social cooperativo, que es el instrumento para reporte de qué tanto es la cooperativa sostenible, qué tanto aporta al medio ambiente, a la sociedad, digamos, a los 3 pilares y a la economía de la región, digamos, hay una similitud con todos las resoluciones y sobre todo la carta como fundamental de sostenibilidad que está en el Pacto Global Europeo, coincide totalmente. Lo que deja el balance social cooperativo, ese instrumento deja una cápite para que la cooperativa, el Consejo de Administración pueda incluir otro tipo de temas que ellos consideran que aporta a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Entonces, la respuesta sería balance cooperativo, que es un instrumento pues, que existe y que lo nutren las diferentes cooperativas. Y esta, si ustedes lo comparan con el pacto global, que es el instrumento por el que reporta el sector privado, pues coincide pues, casi de manera inmediata. Muchas gracias, pero aquí hay una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Considera usted que los jóvenes de hoy tienen apatía por pertenecer a las cooperativas? ¿Qué se debe hacer para llegar a más jóvenes? Sí, a ver, digamos, esta no es mi opinión personal, pero en el estudio que hicimos de percepción, lamentablemente sí hay una apatía, ¿sí? Y se dividen casi que por regiones del país. Si vamos a ver Valle del Cauca o los departamentos más, digamos, más golpeados por el narcotráfico, los jóvenes perciben que las cooperativas son una forma de lavar activos. Pasa en el Valle con Drogas La Rebaja, por ejemplo. Pasa casi todas las cooperativas de salud para el joven es como la que quebró la cooperativa de salud. Entonces hay como una parte de las cooperativas son corruptas. Eso percibe, digamos, el joven. Hablo de colombiano. Y hay una apatía por los jóvenes perciben, sobre todo en el campo del modelo cooperativo, como un modelo ideológicamente de izquierda, que no es así. El modelo cooperativo es un modelo de empresa. En algunos países tiene raíces de izquierda, si lo queremos poner tan polarizado, pero no es el corazón del modelo. Entonces sí hay apatía, desafortunadamente. Aquí en Colombia, y no sé si hay alguien de Confecop o pues del Consejo de Administración de Confecop, se empezó a hacer un programa de emprendimiento juvenil cooperativo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar por la academia. O sea, que
en las universidades o en los colegios rurales o en las escuelas primarias que tienen articulación con la media del SENA, se empiece a plantear emprendimientos cooperativos, o sea, a mostrar la empresa cooperativa como una alternativa para crear empresa. No se hace. Yo por eso dije lo del SENA, ¿sí? El SENA, si ustedes ven los emprendimientos de Colombia, casi todos los rurales son financiados por el SENA Emprende Rural, con recursos de cooperación internacional o de otros actores, pero casi todos son SENA Emprende Rural. Y si ustedes van a ver, no sé si aquí hay alguien del SENA, los criterios para aplicar al fondo Emprender, de una vez, o sea, no dice emprendimiento asociativo, ¿sí? A pesar que en el Consejo de Administración del SENA se sienta con FECOP, ¿sí? Entonces, creo que hay una apuesta política a nivel de academia para impulsar el desarrollo cooperativo, y creo que el mismo sector cooperativo, o sea, Colanta, todas las que pertenecen, a un cambio de percepción de las cooperativas, ¿sí? Seguramente en Antioquia la percepción es mucho mejor porque existe Colanta, pero ¿qué tal si hay Colantas en todos los, digamos, en toda Colombia? Para que el joven, uy, qué chévere, o sea, tener como, o sea, ser como un cooperativista de Colanta. Creo que son esas dos soluciones. ¿No?